El día de hoy vamos a seguir predicando, vamos a hacer una oración. Primero, Padre, gracias te doy por la oportunidad que me das una vez más de predicar tu palabra. Señor, hoy te pido que dispongas nuestros corazones, todos los que estamos presentes y aún los que nos acompañan por la transmisión. Te pedimos que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea confrontante y sea edificante para nuestras vidas. Usa mi vida, Señor. Hoy dispongo todo lo que soy. Abre mi boca para que tu palabra, Señor, salga a través de mí y salga para redarguir, para exhortar, para ayudar en nuestros deseos de ser cada día más como tú. Te oro, te pido en cada cosa, Señor, conforme a tu Santo Espíritu y en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el último capítulo 5 de Santiago, ¿cierto? Y hace 15 días hablábamos, hace 8 días tuvimos la casa online, ¿cierto? El servicio online, ¿cómo nos fue? ¿Sí nos reunimos o no? Sí, muy bien. Chévere el tiempo, una prédica corta, sustanciosa, pero con un reto y un desafío que era hacer en las casas un poco más de profundización en lo que habíamos hablado o lo que se predicó en ese momento. Bueno, hoy volviendo a lo que estamos hablando de Santiago, estamos en Santiago 5, ¿cierto? Y Santiago, como lo hablaba hace mucho tiempo y han venido hablando cada uno de los predicadores, es una carta confrontante, es una carta que no gusta a muchos, es una carta que si no se habla en sus contextos y conforme a la intención de Santiago, se puede malinterpretar muy fácilmente, ¿cierto? La última prédica, Richie nos enseñaba acerca de las riquezas, ¿cierto? Y el problema que había con ellas. Y una conclusión muy fácil que podemos nosotros sacar es que la riqueza no es mala. El problema es cómo estás usando la riqueza. Y hago acá una pequeña mención porque a veces se cree que tener riquezas o tener algún capital es malo. Inclusive algunos señalan que ser cristiano debe ser significado de ser pobre, en todo sentido. Es decir, que tú debes dar un voto de pobreza, lo cual no es así. Dios permite tanto la riqueza como la pobreza. Lo importante es el propósito con el cual la permite. Y lo que Santiago está señalando es cómo se manejan las riquezas. Si se manejan para glorificar a Dios o si se están manejando para oprimir a los demás y obtener el bien personal. Hoy vamos a hablar de cuidado con el desánimo y el desaliento, ¿cierto? Y esto es algo que me gusta hablar como inmigrantes, como especialmente estudiantes internacionales, ¿cierto? Porque si nosotros algo tenemos que vivir, recordar o mencionar de esta aventura de ser inmigrantes, es el roller coaster en el cual nosotros estamos, en el cual te aprueban la visa y tú dices, wow, estoy lleno, y llegas acá y empiezas a vivir el proceso, no hay trabajo, no hay casa, ¿cierto? Y empieza a decaer los ánimos. Y después tú haces una aplicación a la visa y tú dices, este es el plan migratorio que me sirve. Y después, ¿qué pasa? Australia viene y te dice, ese plan migratorio ya no te sirve y se decaen los ánimos, ¿cierto? Pero de manera muy general, a todos los que estamos acá, ciudadanos, residentes y estudiantes internacionales, pues nuestro diario vivir nos lleva a vivir con desafíos, problemas que nos llevan a estar arriba y estar abajo, ¿cierto? Las relaciones personales, la relación con mi padre, la relación con mi esposo, con mi pareja, el trabajo, si estoy bien, si estoy mal, ¿cierto? Todas las circunstancias del diario vivir. Pero como cristianos tenemos a un desafío mayor, ¿cierto? Y nuevamente yo lo digo, todos los desafíos en cierta manera tenemos una excusa, tenemos una razón para dar la milla extra. Si es tu trabajo, el dinero. Si es una relación, el sentirme amado. Pero a veces con la relación cristiana o con la vida cristiana es fácil dejarlo a un lado, ¿cierto? Hay cosas más importantes. La vida cristiana
Es la reacción humana, no darle la importancia que se debe. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, el desánimo. Y la última prédica estuvo dirigida a los ricos y esta prédica o esta sección está mayormente dirigida a los pobres, ¿cierto? Pero hay una cosa que los dos comparten y es que tanto el rico debe aprender a depender de Dios como el pobre también debe hacerlo. La excepción es que el rico debe aprender a no confiar en sus riquezas, mientras que el pobre debe aprender a no desanimarse ni desalentarse. ¿Cuál es el problema de un rico? Cómo tener más plata, cómo invertir mejor mi plata, ¿cierto? De pronto por allá alguno dirá, el problema es mi familia, pero es muy raro. O sea, usted cuando ve a un rico preocupado por la familia, lo más fácil para un rico es proveer a su familia o tener una nueva familia o dejar la familia a un lado, ¿cierto? Pero a un pobre, y yo no sé usted dónde se quiera meter, ¿cierto? Porque te diría, es que yo soy pobre porque no tengo riqueza, pero ¿realmente somos pobres? ¿Cierto? ¿En qué contexto o en qué parámetro vamos a colocar si somos ricos o somos pobres? Porque el rico tiene un problema en cómo maneja el dinero. Y a veces nosotros podemos tener los bolsillos llenos. No somos ricos, pero no le damos el mejor manejo al dinero. ¿No les ha pasado? Usted dice, tengo esta posición, quiero ganar más, usted gana más, pero sigue siendo igual con el dinero. Un ejemplo de esto es dar. Y no lo pongamos en contexto de diezmo o ofrenda, sino de dar, simplemente dar. Usted puede decir hoy, no doy porque no tengo lo suficiente. Cuando tenga, lo daré. Cuando tiene más, ¿va a dar más? Normalmente no, porque es una condición del corazón. Entonces, usted puede decir, los ricos, ellos. O tal vez usted hace parte del grupo de querer tener riqueza, o no. Por algo estamos acá. Todos los que estamos acá, inmigrantes, normalmente queremos tener más bienes, una mejor calidad de vida. Pero también tenemos parte de la pobreza, ¿cierto? Porque los momentos donde necesitamos un bien, necesitamos un dinero, necesitamos una visa, nos desanimamos, nos desalentamos y es fácil decir, si tuviera más, mi vida sería mejor. Y nos volvemos pobres, principalmente de pensamiento, más no en la vida como tal que tenemos, ¿cierto? Conforme a nuestra riqueza que es en Cristo. Entonces, el problema del rico principalmente es confiar en su riqueza o darle una prioridad en su vida a las riquezas, creer que eso es lo más importante. Eso lo puede vivir usted también. No significa que usted, porque no tenga abundancia de dinero, no tenga esa percepción del dinero como lo más importante. Y el problema del pobre es desanimarse y desalentarse tanto por los problemas de la vida, que ya no llegue a confiar en Dios. Es decir, usted está esperando algo que Dios provea para su casa, una visa, un trabajo, un dinero, y es muy fácil decir, tú no respondes, ve a los ricos cómo les da, y a mí me toca duro, yo soy el sufrido, ¿cierto? Y en ese sentido eres pobre de pensamiento, aún no siendo pobre realmente en la parte práctica. Entonces, Santiago 7 al 12, vamos a ver este pequeño contexto de cómo el pobre, ¿cierto? Que yo diría principalmente de entendimiento y pensamiento, lleva a vivir una vida desalentada en lo que Dios quiere para él. Leamos primeramente lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos,
tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Listo? Hoy quiero empezar con el versículo 7, pero desde la Reina Valera. Acá en la Nueva Traducción Viviente entra siendo una exhortación directa a los hermanos que vivían la persecución, que habían tenido que salir de Jerusalén, pero las otras versiones nos dan un poco más de entendimiento conforme a la unión o a la expresión que Santiago está usando en este momento. Y dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando hablamos de por lo tanto, es una expresión que se puede traducir o se puede mirar de otra manera como por consiguiente, por lo que antes se ha dicho, por el motivo o las razones que acaban de hablarse. Es una locución conjuntiva, es decir, está hablando algo que se había hablado tiempo atrás. Pero la pregunta es, Santiago, ¿a dónde quería apuntar? Santiago, ¿qué quería mencionar que había pasado antes? Pues Santiago ya había mencionado ciertas preguntas que nos llevaba a mirar cómo era nuestra vida cristiana, ¿cierto? Ya nos había confrontado conforme a las pruebas, conforme a nuestra fe, conforme a lo que nosotros hacemos al decir que somos cristianos. Entonces, en este contexto, lo primero que tenemos que recordarnos es cuáles preguntas Santiago quería mencionar cuando él empieza a hablar de por lo tanto, es decir, como consecuencia de esto. La primera que él trata en casi toda la epístola es, ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Qué debe hacer un cristiano? La segunda, ¿qué debe hacer un cristiano que de veras desea ser cristiano en presencia de aquellos que llamándose cristianos viven como si no lo fueran? ¿Cómo comportarse frente a cristianos que viven sin diferenciarse de aquellos que no lo son? ¿Qué hacer frente a aquellos cristianos que abusan de unos a otros como si no fueran creyentes en Cristo? ¿Qué hacer frente a los creyentes que son soberbios? ¿Cómo comportarse frente a los cristianos ricos que oprimen a los cristianos pobres y que viven para las cosas materiales? ¿Ustedes no creen que a veces nosotros tenemos esta clase de preguntas? Pero aún más allá, ¿qué tan fácil nosotros colocamos estas preguntas como una base en la cual o yo juzgue a otra persona o yo en cierta manera merme mi relación con Dios? ¿Cierto? O que yo me pongo una vara muy alta en la cual diga, es más fácil dejar a Dios a un lado que cumplir lo que Él quiere para mi vida. Como pastor, mi tarea es ayudarles en el crecimiento de su vida espiritual, confrontarlos, motivarlos, empujarlos. Y una de las respuestas más frecuentes que yo encuentro es, no estoy listo. Y mi pregunta es, ¿no estás listo para qué? Pastor, es que aún tengo que solventar esto, es que aún necesito hacer esto. Y yo me pregunto, la Biblia no habla de que estés listo. Los apóstoles no estuvieron listos. Ninguno de los que sirven hoy en la iglesia están listos. Ninguno de los que nos acercamos a Dios y dijimos, aquí estoy, estábamos listos. Pero sí estábamos dispuestos a entregarle a Dios lo poco, lo mucho que nos ha dado. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que entender que estas preguntas muchas veces nos llevan a ver o a creer las injusticias de Dios. Muy fácil, para que usted me entienda más fácil.
¿No les parece injusto que ustedes vengan a la iglesia, que ustedes busquen al Dios de todas las cosas, grande, poderoso, omnipotente, el que obra milagros en la esquina de allá, el que obra milagros en la vida de allá, pero el que no le responde o no hace conforme a lo que usted quiere, pero sí hace al vecinito que no lo está buscando a él? ¿Me explico? ¿No les parece injusto en cierta manera? ¿Nunca les ha pasado ese pensamiento de si yo te amo, yo diezmo, yo sirvo, ¿por qué no me das lo que yo pido? Y si se lo das a ese de allá, al mundano que se la pasa haciendo lo que a ti no te agrada, ¿no les pasa? ¿O no es muy fácil vagar en nuestros pensamientos y decir, estaba mejor antes que era cristiano? ¿No les pasa? ¿Nunca les ha pasado? Todos estos cuestionamientos son los que Santiago de una manera está en toda la epístola, en toda la carta, está apuntando y está confrontando, ¿cierto? Y Santiago nos enseña que hacer esas preguntas está bien. Lo que está mal es cómo estamos reaccionando a esas preguntas. ¿Acaso Dios es un Dios injusto? ¿Acaso Dios realmente busca el mal para nosotros? ¿Acaso Dios es un Dios que se olvidó de ti? Que dijo, oh, recorcholis, no sé qué le está pasando a John. ¿Cierto? No sé qué es lo que me está pidiendo Brian. No sé, Doralice, cuál es su queja. Dios conoce las cosas, tiene un plan. Pero acá es donde Santiago quiere venir a que nosotros entendamos cuál debe ser nuestra actitud y nuestra disposición ante esas cosas. Entonces, entendiendo esto, ¿cierto? Acá Santiago viene a hablar de una palabra que a nadie le gusta. A nadie, yo estoy seguro que a nadie le gusta. Y es paciencia. A nadie le gusta, ¿cierto? ¿Quién de acá dice, a mí me gusta la paciencia, que venga lo que haya de venir? ¿Cierto? Pero resulta que Santiago acá no solo está hablando de paciencia, pero no está hablando de la paciencia que normalmente usted y yo necesitamos, o la que quisiéramos llegar a tener, ¿cierto? La paciencia que él habla acá es muy diferente. No está hablando de una paciencia de conformidad o resignación frente a lo que no se puede solucionar, ni tampoco una paciencia a la sumisión, como a un jefe, ¿cierto? Que te trate mal, ni tampoco la paciencia a una perseverancia activa de seguir caminando, seguir dando más, ni mucho menos la tolerancia a las personas de espíritu débil, ¿cierto? A las personas que por su temperamento nos sacan de quicio, ¿cierto? Aquellas personas que usted dice, no me lo aguanto, necesito paciencia. Más bien la paciencia que Santiago habla se describe como macrosumia, que es la capacidad de agrandar el ánimo para soportar lo que humanamente es insoportable, ¿cierto? La capacidad de soportar lo que nadie soporta. Y esta es una paciencia más interesante, ¿no? Porque usted puede lidiar con su jefe, usted puede lidiar con su hermano que no se lo aguanta, usted puede lidiar con las cosas que en cierta manera tiene la opción de hacer algo, ¿cierto? Fácil. Usted viene a este país, no se están dando las cosas como usted quisiera, usted dice, no más, me cansé, me devuelvo. Y puede estar bien, puede ser el plan de Dios. Pero Santiago no está apuntando a estas cosas. Santiago está apuntando a las cosas que no tienen ninguna salida, que no tienen ningún motivo. Las cosas que tú dices son injustas, injustas. ¿Por qué Dios permite tales cosas? Esas cosas son las que él está mencionando. Y una de ellas es lo que acabo de mencionar, ¿cierto? El tema de yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia porque Dios le da más al que está allá y a mí no me da. Porque Dios bendice a los ricos y no me bendice a mí, ¿cierto? ¿Por qué a él, el mundano que se la pasa robando, que hace las cosas mal, ya le dieron la residencia y a mí no me la da Dios? ¿No? ¿No? ¿Por qué a ese que se burla de mí, que yo vengo cada sábado, porque a él sí le salió el pití y a mí no me sale? ¿No? Y usted dice,
desgraciado. Ahí sí nos volvemos espirituales. Tengo la certeza que te vas a condenar. ¿Cierto? Pero la reacción más común es decir, Dios no está obrando en mi vida. Sencillamente me hago a un lado y prefiero dejar esto ahí. Y decir, estoy cargado con el Señor no me escucha, creo que el cristianismo no es algo para mí. Y de ahí se crea el pensamiento. ¿Sí saben cuál es ese pensamiento? Es que el cristianismo no es para todos. El cristianismo es para algunos, ¿no? ¿De dónde sale eso? De la frustración que hay de querer algo y no recibirlo como yo quiero recibirlo. Entonces, Santiago acá habla de la paciencia, pero él lo pone en un sentido muy práctico. Voy a leer todo el versículo 7. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¿Cuántos esperamos el regreso del Señor? Levanten la mano. Muy bien, gloria a Dios, una iglesia que espera el regreso del Señor. Ahora, muy bonitos en la teoría, pero en la práctica, ¿todos los esperamos realmente? Y eso es lo que Santiago va a confrontar acá. Resulta que la primera iglesia sí creía que el Señor iba a volver. Y cuando Santiago acá les dice, tengan paciencia porque el Señor viene pronto, les está llevando a un premio o les está apuntando a algo mayor de lo que podrían estar viviendo en el momento. Santiago acá les está diciendo algo así como, las injusticias que ustedes viven, las van a tener que vivir, pero entiendan que el Señor va a venir pronto. Es decir, pronto se va a acabar. El punto es que llevamos 2025 años y todavía no ha vuelto. Pero aquellos que amamos al Señor, entendemos que Él va a volver pronto. Puede volver ahorita saliendo de la iglesia, mañana, en la mitad de la semana. Ahora, Santiago dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Y acá Santiago pudo colocar cualquier ejemplo de una persona exitosa, pudo colocar a un apóstol, pudo colocar cualquier ejemplo, pero él decidió a un agricultor. ¿Y por qué un agricultor? ¿Alguno ha sembrado algo, cualquier cosa? Todos de pronto en el colegio sembraron una pepita, ¿cierto? Lo que sea. Sembrar es un acto de paciencia y fe, ¿cierto? Porque son muchas cosas. Es entender el momento correcto, la semilla correcta, confiar que vaya a llover, confiar que vaya a crecer, confiar que nada lo vaya a dañar, ¿cierto? Son muchos aspectos en los cuales tú tienes que ser paciente. Digamos, está creciendo el cultivo y empezó a llover, pero volvió a llover y siguió lloviendo. ¿Me va a dañar mi cultivo la lluvia? Sí, no. ¿Recojo lo que ya he tenido o espero? Y ahora, una siembra dura meses. ¿Qué pasa si al final no hay nada? Si fui paciente para no recibir nada. ¿Me explico a dónde Santiago quería llevar a los lectores de esa carta? Pero algo tiene el agricultor, y es que el agricultor tiene que esperar hasta el final. Y al final tendrá un reconocimiento. Y su reconocimiento puede ser una cosecha o puede ser simplemente una actitud para volver a arrancar. Esa es la paciencia de un agricultor. Y acá Santiago lo que quiere preguntar es cómo, o quiere llevar al entendimiento, es cómo tú estás siendo paciente en los momentos donde no sabes qué vaya a suceder, porque humanamente hablando no hay manera de saberlo, ¿cierto? Y un ejemplo de esto es las visas. Creo que no hay nada más estresante en la vida, y uno ya estando al otro lado del charco, ¿cierto? Uno no se imagina qué tan estresante es un estado migratorio. Yo soy colombiano
Y en Colombia puedo no tener trabajo, puedo no tener muchas cosas, pero soy colombiano. Sáquenme, soy colombiano, ¿cierto? Pero acá, y ahorita todo el coco de las visas COVID, que están negando que nadie entra. ¿Cómo estás afrontando las circunstancias que suceden cada día? Versículo 8. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué es lo que acá Santiago está diciendo? Sean como los agricultores. Es decir, puede ser que las cosas no cambien, pero tienes que esperar qué va a pasar al final. Puede ser que se dañe lo que estás haciendo en el momento, pero tienes que esperar lo que va a pasar al final. Y nuevamente acá Santiago está apuntando a la venida del Señor. Y podríamos hablar escatológicamente, es decir, en lo que nos respecta a los últimos tiempos, pero acá Santiago principalmente está colocando y está llevando al lector a entender lo que es importante. En otras palabras, le está diciendo, puedes estar desalentado, puedes estar desanimado, las cosas pueden estar saliendo de la manera que no quieres, puede ser injusto lo que estés viviendo, tal vez no es el plan que tú quieres, pero hay un plan mayor. Y es cuando el Señor venga, cuando Él nos lleve o cuando nos encontremos, porque esta vida se acabó. Y nuevamente nos lleva a la salvación, al Evangelio. Lo que importa es lo que Santiago quiere aquí apuntar y recordar. Frente a un mundo que se aleja de Dios por su camino, el cristiano con su grandeza de ánimo, con su paciencia, sigue firme en el camino del Señor, aunque por ello se quede solo. El cristiano está llamado a ser paciente, a tener grandeza de ánimo en las circunstancias que son injustas, por lo que va a recibir una vez que termine esta vida. ¿Entendemos eso? Porque esto es lo que nos lleva realmente a vivir una u otra vida en agradecimiento o desagradecimiento. Y acá el texto va a tocar 3 puntos rápidamente, si me colaboran con el piano. La primera, versículo 9, la paciencia y la murmuración. Dice el versículo 9, hermanos, no se quejen unos a otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. La murmuración. Los primeros males cuando nosotros no somos pacientes es empezar a murmurar. ¿Y por qué murmuramos? Porque cuando lo hacemos estamos hablando o tratando de botar nuestras emociones en otros. Culparás a otros por lo que nos está pasando a nosotros. El que murmura da por sentado que son los demás quienes tienen la culpa de lo que pasa o de lo que no pasa. El que murmura se pone a sí mismo por sobre los demás y juzga a los demás. El que murmura está tratando de quitarse el sentimiento y está tratando de decir, eres tú. Y como cristianos, ¿contra quién murmuramos más fácilmente? ¿Tienen alguna pista? Contra el tipo, diría Richie, ¿cierto? Contra el man, ¿cierto? Contra Dios. ¿Por qué lo permites? Si te amo, si soy todo, me pediste todo, ¿cierto? ¿No les pasa? Y el problema de esto es que nos hacemos jueces, donde la Biblia es muy explícita que ni aun Jesús vino a juzgar, ni Él lo hizo. Llegará el momento en que sea juez, pero no es el momento. Cuando tú te haces juez, tú mismo te estás juzgando a ti y te vuelves un círculo emocional donde lo mismo que tú murmuras es lo que te lleva a decaer y a vivir hundido. Y es lo que acá Santiago está exhortando y dice, no murmuren, no hablen de los demás, porque solo hay un juez y ese es Dios, es el único que puede juzgar. Pero también viene a hablar de la paciencia y el camino a la felicidad o el camino de la felicidad. Y usted dice, ¿cómo puedo encontrar felicidad en los momentos angustiosos, difíciles?
en los momentos donde quiero dejar todo. Versículo 10 y 11 dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Puede ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. En el contexto de Santiago, habían grandes mercaderes, habían grandes personas, empresarios, grandes maestros de la ley. Pero Santiago está diciendo: vea a los profetas. ¿Qué tienen los profetas de especiales? Los profetas hicieron lo que Dios le pidió que hicieran, que proclamaran la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Ser humillados, ser burlados, ser muertos a causa de lo que ellos hacían. ¿Es eso justo? Pero Santiago le está diciendo a esta audiencia: tenga como ejemplo a ellos, porque ellos sabían qué iba a pasar al final. Luego menciona a Job, y Job, ya hemos hablado muchas veces de Job. Es uno de los libros que más me encanta, porque leamos de una manera muy dinámica el libro de Job. El diablo viene diciendo: quiero probar a la humanidad, permíteme tocar la vida de Job, y Dios lo permite. ¿Y acaso Dios no nos guarda? Pero Dios permite esto para que hoy nosotros tengamos esperanza en que Dios usa las circunstancias adversas para formar nuestro carácter, ¿cierto? Pero acá nuevamente Santiago está diciendo: vean a Job, lo perdió todo, pero él es el ejemplo que debemos seguir, de perseverancia. Job, aparte de lo que perdió, se vino su esposa, se vinieron sus amigos, y todos le decían: arrepiéntete y deja lo que estás haciendo porque estás pecando, cochino pecador, básicamente. Y Job dice: yo no estoy haciendo nada malo, Dios ha de juzgarme. Y al final, ¿qué pasa? Job es recompensado, porque Dios prevaleció a las circunstancias. Y el último ejemplo, nuestro Señor Jesús. Jesús sabía lo que le venía, a comparación de los otros dos. Jesús sabía lo que tenía que vivir, los latigazos, todo el desprecio, la traición de los más cercanos. Y Él lo vivió por amor a ti, por amor a mí. Y Santiago está diciendo: vean al Señor Jesús. Vean el camino de la felicidad. No es un camino de rosas donde todo vaya a salir bien. Es un camino que tiene puesto su vista en lo que va a pasar al final. Jesús sabía que moriría, que Él entregaría su vida porque no se la quitaron. Él la entregaría para el bien de todos aquellos que creemos en Él. Este nos recuerda quién es el ejemplo en nuestras vidas. ¿Tú a quién estás mirando y quieres ser como Él? Y tú, ahorita yo veo que va a venir una persona acá a Australia. No sé muy bien cómo es, no puedo estar desvariando en las cosas, pero la persona que va a venir es como una persona como de coaching y como ¡guau! Sí, lo he visto en redes sociales, no sé muy bien cómo es lo que hace. Pero tú puedes decir: es Él el que necesito en mi vida, es Él. Yo necesito tener esa energía, ese power. Cuando vienen las circunstancias injustas, ¿a quién te vas a aferrar? Porque Él es uno como nosotros. Yo los amo en el amor del Señor, pero no me cojan a mí como ejemplo, porque yo soy uno como ustedes. Tal vez algunas cosas empezando en su vida, pero miren los que dieron su vida por el mensaje. Ellos sí
son de los que yo tengo cada día como ejemplo para seguir. Último versículo, versículo 12, y esto nos habla de la paciencia y la integridad de espíritu. Nuestra integridad. Versículo dice, pero sobre todo, o sea, como quien dice, esto es muy importante, hermanos míos, iglesia, Living Stones, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Y no malinterprete este versículo. Santiago no está diciendo lo otro no importa y esto sí. Y no se vaya simplemente al hecho del juramento. Lo que Santiago está queriendo decir es cómo es tu vida espiritual, cuál es la integridad y el compromiso de lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces? En este contexto, una persona que era pobre, era muy fácil decir si fuera rico y olvidar de dónde venía su provisión. Esa persona tal vez había dicho, el Señor me sustentará y Él lo hará. Pero era muy fácil para ceder a las circunstancias adversas de la vida. Recordemos que eran cristianos que habían sido echados fuera de Jerusalén. Y era muy fácil para ellos decir, el Señor me falló. O sea, su sí no era un sí, era como un sí no. Y acá lo que Santiago está diciendo y nos quiere decir es cómo es tu sí. ¿Tu sí es un sí? ¿Tu no es un no? Porque no también es una palabra que entra dentro de la Biblia. Decir no está bien. ¿Tu sí es un sí? ¿Tu no es un no? O lo que hacemos ambiguamente, que es mi sí es un no. Y hoy te digo sí, pero mañana no sé porque no sé qué vaya a pasar. Eso es lo que Santiago quiere decir en todo este contexto. Iglesia, ser cristiano no se trata de lo bien que la vas a pasar, porque van a haber pruebas, van a haber dificultades, van a haber momentos de crisis que te van a llevar a sentir que estás perdido, desahuciado, que Dios no te escucha, que tú eres uno más, que le va mejor a los que no creen. Eso no es ser cristiano. Y eso no implica la paciencia que hoy quiere Santiago hablarnos. Lo que Santiago quiere decirnos a cada uno de nosotros es que tengas gran ánimo por lo que ha de venir una vez que se termine esta vida. Y es el gozo y la alegría de que vamos a estar con Él porque hemos sido salvos por nuestra fe en Jesucristo. ¿No les parece eso algo hermoso en lo cual Santiago nos recuerda? Iglesia, yo sé muchos de sus problemas personales, migratorios, económicos, circunstanciales. Y me gustaría decirles ya que Dios los va a solucionar. Y aunque tiene el poder, lo que no puedo asegurarles cuál es el propósito de Dios en lo que está permitiendo en tu vida. Pero lo que sí les puedo asegurar es que tengamos gran ánimo, porque un día vamos a estar junto a Él. Y porque las riquezas no te van a dar lo que solo Dios te puede dar. Y es la seguridad de que un día vas a estar junto a Él. Los quiero invitar a que se coloquen de pie. Y quiero, para terminar y para que concluyamos, tú te preguntes estas cosas. ¿Cómo estás afrontando el momento injusto que tú llamas que es injusto en tu vida en este momento? ¿Cómo estás afrontando eso que Dios, tú crees que se ha olvidado de ti? ¿Cómo estás afrontando eso en lo cual Dios no te ha dado lo que sabes que te podría dar? Dios es el juez y a Él le pertenece el juicio. Pero ¿estás siendo tú el que se encargue de dar ese juicio? ¿Tú estás siendo agradecido con lo que ya tienes?
O por el contrario, te estás quejando, murmurando en contra de Dios, en contra de tus hermanos y en contra de todo lo que está pasando a tu alrededor. ¿Como quién quieres ser? ¿Quieres ser como el gran predicador? ¿Quieres ser como el gran coach? ¿Quieres ser como tu papá, como tu mamá? ¿O quieres ser como aquellos hombres que dieron su vida para guardar y prevalecer ante las circunstancias y obedecer a lo que Dios había dispuesto para sus vidas? Y por último y más importante, diría yo, ¿cómo está mi compromiso frente a lo que Dios me dice en su palabra? ¿Un sí es un sí? ¿Un no es un no? Si tú le dices hoy a Dios sí, mañana va a ser sí también, el otro sábado va a ser sí, dentro de 15 días va a ser sí, el otro mes, el otro año va a ser sí. Lo que hoy tú le dices a Dios no, también va a ser no mañana. Santiago exhorta muy claramente a las personas de doble ánimo. Jesús exhorta a los que son de doble ánimo cuando habla de los que prefiere que sean calientes o sean fríos, porque tibio te vomitaré. No hay nada peor que ser tibio, porque crees que estás y no estás, porque crees que estás de parte de Dios y no lo estás, porque solo te engañas a ti mismo. Oremos. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Hoy nos presentamos delante tuyo, Señor, porque tal vez nos hemos desanimado y desalentado cuando las cosas no salen como queremos, cuando tal vez la oración que te he hecho no ha sido contestada, cuando tal vez veo que a los demás les va mejor que a mí, cuando tal vez veo que a los ricos o a los que tienen pareciera que les respondes, les bendices, pero a mí no. Pero Señor, hoy quiero pedirte perdón porque he olvidado que mi sí para ti debe ser sí y mi no debe ser de igual manera. He olvidado que mi vida hacia ti no se trata de lo que me das, sino de lo más precioso que ya me has dado, y es tu salvación. Se trata de que un día tú vendrás por mí, por tu iglesia, o un día tú me llamarás a tu presencia y estaré junto a ti. Pablo, un gran ejemplo, nos colocaba que él no se preocupaba por lo que estaba atrás, lo que había conseguido o lo que habría de venir. Él se preocupaba por permanecer, prevalecer, caminar hasta la meta. Y allí es donde queremos estar. Tú eres el que conoce todas las cosas y solo tú sabes para qué estás permitiendo todo lo que estamos viviendo. Ayúdanos a tener gran ánimo, paciencia, para que de esta manera entendamos cuál es tu propósito, el cual es bueno, es agradable y es perfecto. Te pedimos cada cosa en tu precioso nombre, Jesús. Amén.